¿Te gustaría transformar esto en esto? Hola chicos, bienvenidos a Vegan from Scratch. Hoy tendremos el ingrediente especial, calabacitas. Todos tenemos esto en el refri y nunca sabemos cómo usarlo. Hoy les vamos a enseñar cómo transformar esto en algo delicioso. Necesitaremos calabaza local. Esta es una variedad yucateca, pero sabemos que hay diversidad de calabazas, así que utiliza la de tu región. El sabor puede variar, pero será delicioso. Utiliza la cebolla que tengas en tu refri. Yo tenía amarilla, pero puedes usar morada o blanca. Claro, el tomate no puede faltar. Yo utilicé saladet porque es un poquito más salado. Usaremos granos de elote. Claro que puedes usarlos de lata, pero nos gusta la variedad de elotes de la región, así que lo haremos desde cero. Tranquilos, no se asusten. En Yucatán comemos mucho chile, y ustedes pueden usar el chile que encuentren en el mercado. Nosotros usamos habanero, un chile yucateco muy picoso. Para esta receta puedes utilizar cilantro, pero si encuentras epazote fresco, utiliza una ramita. Su sabor es único. Esta receta es bastante sencilla y también puede variar mucho en los ingredientes. Comenzamos. Picaremos unas calabazas en cubos. El tamaño no importa en esta receta, pero es más fácil si está cortado en cubos pequeños. En esta ocasión lo dejaré en cubos grandes para que vean lo que hago yo cuando no tengo mucho tiempo. Yo utilicé 2 calabazas y media porque estaban un poco grandes, pero ustedes pueden variarlo. Pelamos unos dientes de ajo y los picamos muy finito. Puedes usar ajo en polvo, pero recomiendo siempre usar fresco. En la cocina es importante mantener tu área limpia. Te ayuda a cocinar un poquito más rápido y también así acabas de lavar los platos primero. Ya que tenemos el área limpia, procedemos a cortar 2 cebollas. Las cortamos a la mitad y luego las limpiamos. Las cortamos en cubos grandes o puede ser chiquitos. Si no eres muy fan de la cebolla, te recomiendo que lo hagas en cantidades más pequeñas. Luego agregamos 3 tomates. Claro que puedes agregar más si lo que quieres es un poco más de caldito. Luego los picamos en cubos, puede ser grandes o chicos. Yo por lo general lo pico al final porque suelta mucho jugo. Elote. Parece difícil, pero no es tan difícil. Solo hay que pelarlo y torcerle su cabecita. No se preocupen, va a estar bien. Recuerden que todo lo que se recolecta de las hojas y los pelitos de la mazorca tienen usos terapéuticos. Luego, con mucho cuidado, desgranamos el elote. Suele ser un poco durito, así es que agárralo firme y pon los dedos arriba del cuchillo. Si tienes fuerza suficiente, lo puedes cortar a la mitad desde el principio y será más fácil de manipular. Luego recolectamos todo lo que salga volando. Calentamos una sartén y ponemos un chorrito de aceite de oliva. Echamos una cebollita para checar la temperatura y ya que esté listo, le agregamos toda la demás cebolla. Revolvemos y separamos las que estén pegadas. Luego agregamos el ajito. Y lo revolvemos. Ya que el citrone o cambie de color, agregamos el elotito. Esto es para que se cueza más rápido. Igual si no les gusta la textura dura, lo pueden hervir por aparte y luego agregar. Luego agregamos la calabaza y la revolvemos. Después agregamos una pizca de sal de mar, un poquito más, luego pimienta en polvo y orégano en polvo. Recuerden que la cantidad que estoy poniendo es bastante porque mis calabazas eran grandes, así es que si se fijan es una sartén bastante grande. Revolvemos e integramos hasta que la textura quede así, un poquito doradito. Ya que esté listo, agregamos el tomatito
e integramos. Ya que lo revolvimos bien, agregamos la ramita de pasote. Luego la cubrimos con el guiso y revolvemos lo más que podamos. Luego la tapamos. Si quieres que pique, agrega en este paso el chile. Lo dejamos hervir a fuego medio o bajo por 10 minutos y voilà, ya está listo. Cuando tenga esta textura, revolvemos una última vez, apagamos el fuego y servimos. Si deseas que quede un poco más aguado, déjalo hervir unos minutos más. Eso hará que suelten sus jugos las verduras y queden más caldosos. Para rellenar mi mamila, utilizaré crema de ajo de Blue Deer, pero ustedes pueden utilizar cualquier crema que les guste. Puede ser de tofu o de semillas, lo importante es que sepa rico. Limpiamos un poco y luego rallamos. Para finalizar utilizaremos un poquito de pasote fresco que tomaré del jardín. Recuerden que mientras más fresco, mejor. Y se sirve con tostada. Y ya está. Esta receta es muy sencilla, así es que si quieren hacer mucho, lo pueden hacer y almacenar en el refri. A disfrutar. Recuerden, chicos, si les gustó, denle like y suscríbanse porque estaremos subiendo recetas frecuentemente. ¿Cómo lo viste? Muy bien. ¿Sí? Shall we do another shot?